La museografía de la exposición envuelve al visitante desde el primer momento. A la entrada, unas esfinges de Miluca Sanz saludan al visitante, que debe adentrarse por un túnel rosa hasta llegar a una columnata circular con las dimensiones exactas de la fuente de Cibeles. La exposición toma como punto de partida Rappel Toi, Bárbara, de 1987, la emblemática intervención de Oukalile en la fuente de Cibeles, donde la artista paralizó el centro de Madrid para escenificar el mito de Atalanta e Hipómenes, inspirándose en el lienzo de Guido Reni que había contemplado en el Museo del Prado. La fotografía resultante, coloreada a mano, se convirtió en un emblema de toda una generación y funciona ahora como el punto de partida de un recorrido que explora la confluencia entre fotografía, pintura y cultura visual, así como el renovado interés por los relatos mitológicos en un momento de profunda transformación cultural. El rasgo más singular de mitologías modernas es quizá su punto de partida generacional. Pérez Manzanares, nacido en 1983, no vivió aquellos años, y esa circunstancia se convierte en la principal herramienta de su aproximación curatorial. Es la primera exposición que se realiza sobre la época que no está hecha por gente que la vivió y, por lo tanto, podía permitirme y debía permitirme como historiador del arte mirar las obras como se miran obras de carácter histórico, explica el comisario. Pérez Manzanares no ha tratado de ofrecer una visión global del arte de los años 80, consciente de que hay muchos nombres importantes que no han quedado incluidos en la exposición. Su propósito es más preciso: trazar conexiones entre los relatos mitológicos y las nuevas formas de creación surgidas en aquella escena artística, explorando cómo los artistas de aquella generación encontraron en los mitos un lenguaje para hablar de su presente. Se ha rodeado a Oukalile de pintores, no de otros fotógrafos de su generación. La decisión responde a una convicción. Ella siempre había tenido una vocación de pintora y su técnica, tanto en su composición como en su resultado final, recuerda a las pinturas clásicas. La presencia de Sigfrido Martín Begué en la exposición aporta una dimensión singular. Arquitecto de formación, pintor y diseñador, estuvo vinculado artísticamente en sus orígenes a la movida madrileña. Su obra pictórica se desarrolla dentro de la figuración y en ella abundan las referencias a la arquitectura, a la mitología clásica y al mundo de los sueños, donde se pueden ver paisajes poblados por seres fantásticos. Le interesaron asimismo el manierismo y la mitología para introducirlos en sus obras, estableciendo un diálogo con la tradición que no es de mera imitación, sino de reinterpretación y actualización. Su obra, como él mismo afirmó, tiene un cierto carácter ilusionista, y en ella los referentes mitológicos se convierten en puntos de fuga que abren la pintura a múltiples lecturas. Entre los artistas que acompañan a Oukalile en este recorrido, la obra de Carlos Franco, Madrid, 1951, ocupa un lugar destacado. Adscrito a la nueva figuración madrileña de los años 70, Franco desarrolla un lenguaje de imágenes simbólicas tomadas de la mitología clásica o del inconsciente, caracterizado además por la yuxtaposición de imágenes y una voluptuosidad cromática que remite a la gran tradición pictórica. Recorrer la obra de Carlos Franco es encarar un sistema de espejos clemente que reúne tragedias, pulsaciones y deseos humanos antiguos y a la vez muy modernos. La presencia de CSP, Carlos Sánchez Pérez, y el hortelano, José Alfonso Morera Ortiz, en la exposición completa el panorama de aproximaciones al mito. CSP, estrechamente vinculado al mundo del cómic underground y los fanzines, trasladó a la pintura un universo de referencias contraculturales donde los mitos clásicos se filtraban a través de la estética de la viñeta y la cultura popular. El hortelano, por su parte, aportó una mirada más lírica y romántica, donde la naturaleza y la introspección se convertían en el escenario de una mitología personal. Ambos artistas, junto con Oukalile, formaron un núcleo de amigos que compartió una sensibilidad común,
pero cuyas obras, vistas con la distancia histórica que propone la exposición, revelan diferencias y matices que la etiqueta de la movida había tendido a diluir. Mitologías modernas se inscribe en un debate más amplio sobre la llamada cultura de la transición, que ha sido objeto de revisionismos encontrados. La exposición, sin embargo, elude la confrontación para proponer una vía intermedia, la de analizar las obras en sí mismas, en su densidad simbólica y en su capacidad para dialogar con una tradición que las trasciende. Los mitos se transforman y cuentan otras historias, o cuentan las mismas de manera distinta. La muestra, en ese sentido, no mira hacia atrás con nostalgia, sino con la convicción de que los mitos, cuando son bien contados, siguen siendo una herramienta poderosa para imaginar el futuro. Al reunir a un conjunto tan diverso de artistas, desde la teatralidad pictórica de Ouka Leele hasta la densidad simbólica de Carlos Franco, pasando por el ilusionismo arquitectónico de Sigfrido Martín Begué, la iconoclastia de los Costus o la crítica social de Patricia Gadea, la exposición demuestra que la recuperación del mito en los años 80 no fue un fenómeno uniforme, sino un proceso plural y complejo. Cada artista encontró en los relatos clásicos un lenguaje para hablar de su tiempo, y al hacerlo, no solo interpretaron su presente, sino que nos legaron un repertorio de imágenes que siguen interpelándonos décadas después.